Vamos a dar paso al primer panel del día de hoy, que es el tercer panel de este encuentro, que ayer tuvo un nivel realmente, profesora, extraordinario. Eh, Vamos entonces a convocar para integrar la mesa, gracias, a la profesora doctora Natalia Stringini de la República Argentina. A usted la mandamos de vuelta al público. Y lo invitamos a nuestro querido hermano peruano, el profesor Eddie Chávez Huanca, para que venga a integrar la mesa. Les cuento que me apropié de este micrófono, visto y considerando que, eh, ¿cómo? Ahora me voy a fijar. Ahora me voy a fijar. Lo que pasa es que me voy a sacar de la cámara para que no se vea cómo me sumerjo en las profundidades, que sería bastante poco académico. Me pongo un snorkel y me meto ahí adentro ahora. Este panel se llama Cine y Derecho Penal. Profesores, les cedo la palabra y vamos dando... Adelante, vayan hablando Bueno, ustedes. buen día a todos y a todas los que están acá presentes y los que están por Zoom también. Vamos a dar comienzo entonces a este tercer panel, ¿sí? Que como se- bien dijimos se llama Cine y Derecho Penal. Y en primer lugar vamos a escuchar al doctor Gabriel Anitua y a Analía y a la profesora Analía Plosquenos de la Universidad de Buenos Aires de Argentina con un trabajo titulado El cine como herramienta de transformación jurídica, Saint-Omer, de Alice Diop, valoración probatoria, perspectiva de género y mujeres imputadas. Así que, bueno, tienen los 20 minutos a partir de ahora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, tengo que exceptuar a Gabriel, que por cuestiones logísticas no puede participar de este encuentro. Agradezco al doctor Rabinovich Bergman y a la Facultad de Derecho de Chile por este espacio. Y bueno, es una presión hablar después del doctor Sánchez Lauro, pero vamos a tratar de hacerlo eh, el encuentro lo más honroso posible. Bueno, quiero trabajar, dar algunas ideas sobre un artículo que escribí en una publicación que realizamos con Gabriela Nitúa. Es una colección de Derecho Penal y Cine que presentamos junto a Editorial Didot aquí en Argentina. Vamos por el tercer libro que está en imprenta. Tratamos de utilizar la herramienta cinéfila, cinematográfica, como producción académica para trabajar algunos temas del sistema penal en general de una forma lúdica, pedagógica, que atraviese esa enseñanza clásica y la enciclopedia habitual, y tratar de acercar a partir del análisis de casi 50 películas que trabajamos en esta trilogía, que tuvo su primera publicación con teorías criminológicas, cine e historia en el año 2021, donde trabajamos la historia de las corrientes del pensamiento criminal a través, como si fuera un gran cortometraje. El segundo libro fue Proceso Penal, Cine y Justicia, donde trabajamos, básicamente es un libro de juicios, películas y actores del derecho procesal penal. Y el tercero, como les decía, está en imprenta de próxima publicación, donde trabajamos derecho penal, cine y delito. Trabajamos algunas cuestiones del derecho penal, tanto en su parte general como en su parte especial, a través del análisis de las películas. Invitamos no solamente a los entusiastas del derecho, sino también, y muy especialmente, a los entusiastas del cine a leer estos libros para aprender y también para ver películas. Bueno, precisamente en el segundo de los libros, en Proceso Penal, Cine y Justicia, escribí este artículo que se llama Saint-Omer, la mano que mece la cuna y a veces la deja caer,
basada en una película que se llama Santomer. Aquí en castellano se tradujo, no sé si tuvo estreno comercial en Argentina, creería que no, se tradujo El pueblo contra Laurence Colly. Es una historia, es una película ficcionada, pero está basada en la historia real de Fabián Cabú, perdón, que es una mujer senegalesa que en Francia, concurrió a Francia a estudiar, a hacer sus estudios universitarios, y fue acusada de matar a su bebé de 15 meses, la dejó a las orillas de una playa, una costa francesa de Berck-sur-Mer, para que se la lleve el mar. La directora de esta película, Alice Diop, documentalista francesa, concurrió a todas las audiencias del juicio de Fabián Cabú y quedó tan impactada por, bueno, por ese proceso judicial y por la historia de Fabián, que decidió realizar una película que no consideró autobiográfica, sino que la realizó para tratar de comprender esa esencia de la maternidad en la que muchas mujeres puedan reconocerse y tratar de desculpabilizar esa relación, esa maternidad que siempre fue santificada. Con esta película la idea fue trabajar algunas cuestiones de valoración probatoria, especialmente en aquellas mujeres que son imputadas por ciertos delitos llamados de estatus, que son aquellos delitos relacionados con roles tradicionalmente asignados como femeninos, como puede ser la maternidad. La película comienza, bueno, básicamente no es una película de juicios, pero sí se desarrolla fundamentalmente en una sala de debates, donde está Laurence Colly, va a ser la protagonista, va a concurrir a esas audiencias de debate Rama, que entendemos que es la alter ego de Alice Diop, que es una profesora universitaria que está reescribiendo el mito griego de Medea, y va a asistir para realizar una investigación acerca de qué es lo que pasó con Laurence Colly que la llevó a matar a su bebé. La materialidad del hecho no está cuestionada. Aquí el juicio se desarrolla más para ver por qué realizó lo que realizó, más que para probar si lo realizó o no. Ella admite que dejó a su hija para que se la lleve al mar, y refiere a cuestiones relacionadas con la brujería, con el ocultismo, con un mal de ojo que le realizaron y que la determinó a esa cuestión. No es un film judicial, tiene muchísimas licencias, como les decía, sí transita en una sala de audiencias, ocurren cosas que en la vida real, por supuesto, no se permitirían por cierta revictimización que se le hacen en las preguntas por parte del tribunal, que debo decir que está compuesto por 3 mujeres blancas, el fiscal también es un varón blanco y la defensora es una mujer blanca. Lo señalo porque hay un trasfondo de racialidad importante que nos deja advertir la directora y que se advierte también, y la acusada es una mujer senegalesa. El primer índice o advertencia de racialidad es que creían que la bebé encontrada muerta era producto de un naufragio, ¿no? Como si no hubiese otro destino en personas senegalesas que morir ahogada tratando de cruzar en barca a Francia. Entonces, digo, y esto lo advertimos también cuando se cuestiona la educación, por qué concurrió Laurence Colly a Francia, cómo era su vida en Francia, cómo era su vida en Senegal, donde ella dice, yo era muy francesa para Senegal y muy senegalesa para Francia. Ahí una ubicación de no lugar, y, como les decía, una serie de preguntas por parte del tribunal que nos guía, la acusación, el carácter y el volumen de los testigos que aportan, que nos indican o nos demuestran que fue un proceso judicial muy sesgado, con estereotipos y con preceptos valoratorios discriminatorios en términos de género. Entonces, a partir de la película, a mí me interesaba trabajar algunas cuestiones de la valoración probatoria, y si esta valoración probatoria tenía que tener algún componente diferencial cuando analizamos a mujeres imputadas y especialmente a mujeres imputadas por este tipo de delitos. Entonces, a partir de una revisión de los presupuestos clásicos, de la verdad como fin de proceso penal, de la prueba, de la valoración probatoria, el procedimiento probatorio en general y de los distintos sistemas para
valorar esa prueba como prueba legal o tasada, la libre convicción y la sana crítica, que es el sistema que recepta nuestro ordenamiento jurídico, me interesaba trabajar en los criterios de racionalidad epistémica que se utilizan en la función de la sana crítica, si estos criterios de racionalidad epistémica tenían que tener algún componente distinto en términos de género que aquellos componentes utilizados en los esquemas de valoración probatoria clásica. Y en este sentido, los criterios de las máximas experiencias entran en tensión cuando introducimos la perspectiva de género a la valoración probatoria, porque ya dejan de ser entendidos como una cosmovisión igualitaria formal que dispensan un trato similar a varones, porque se advierte que a partir de un abordaje universal se pueden generar ciertos sesgos que se traducen, que derivan en un procedimiento judicial discriminatorio. No es un procedimiento judicial. En esa imparcialidad se involucran sesgos, pueden involucrarse, mejor dicho, sesgos y estereotipos que impacten de manera diferencial, negativa, hacia las mujeres. Entonces, partiendo del autor Raimundo Gama, me preguntaba si hay diferencias entre analizar la prueba con perspectiva de género y analizarla desde una perspectiva racional clásica. A ello sumo, o me parecía importante adicionar, el análisis, la posición de la epistemología feminista que va a cuestionar todo lo naturalmente dado como construcción masculina universal, y también el punto de vista feminista, y aquí recupero a Harding, que intenta y exige desarmar estereotipos y concepciones arraigadas, principalmente en las administraciones de justicia, que presuponen exigencias en términos de comportamientos de las mujeres como buena víctima o mala víctima, la necesidad de probar corresponsabilidades de las víctimas, muchas veces en violencias sexuales, sesgos cuando se analizan mujeres imputadas que tienen oficios estigmatizados, como el trabajo sexual, o mujeres que se dedican al narcomenudeo. Y entonces me pareció importante abrevar en estas ideas y entender que el punto de vista feminista, la perspectiva de género, fue recogido por gran parte de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sumado a la ley que existe en Argentina, que es la 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia de género, que introduce, reglamenta, mejor dicho, o instrumentaliza a la sana crítica y la hace exigible de manera tal que al momento de valorar cualquier cuestión judicial donde se ve involucrada una mujer como víctima, pero también como imputada, es importante introducir un criterio de amplitud probatoria que de ninguna manera exige abrogar los principios clásicos o las garantías del imputado, ni tampoco flexibilizar los estándares, sino tener una mirada conceptual y contextual de lo que le ocurrió a esa mujer, el contexto en el que le ocurrió, y tratar de como aguzar la mirada o profundizar la mirada más allá de lo tradicional, tener un plus diferencial en ese abordaje. Y en este sentido, no es menor que Laurence Collie fue acusada por un delito, como les decía, de los llamados delitos de estatus, que son aquellos que se relacionan con las expectativas sociales o roles atribuidos a las mujeres, lo que se espera de ella, básicamente en el ámbito doméstico y de la sexualidad. Y no es menor que se estaba procesando a una mujer acusada de matar a su bebé. En materia de maternidad, o sea, las expectativas sociales condicionan los prejuicios y estereotipos que conforman la imagen de una buena y de una mala madre, y una mujer que mata a un bebé recién nacido o no protege a sus hijos frente a un peligro, o sea, aparece en ese sentido un componente específico de reproche previo que necesariamente se va a permear en la valoración judicial. Pocos delitos están tan representados en las representaciones sociales como la maternidad y la sexualidad femenina frente a un infanticidio, ¿no? Como en Saint-Omer. Entonces nos preguntamos,
el proceso de Laurence Collie fue sesgado, fue estereotipado, tuvo una mirada de género. Bueno, advertimos que no, por supuesto que la directora nos da algunas pistas y tenemos que hacer una gran inferencia de esa película, que a quienes no la vieron la recomiendo, es una película sumamente densa, angustiante, pero necesaria. Eh, Especialmente cómo la inquería, la jueza, cómo le preguntaba, la interrogaba, bien, en un esquema más que acusatorio, fuertemente inquisitivo, y vemos que era muy ahondada las preguntas relacionadas con su sexualidad, o por qué no quiso a su hija, o por qué le ocultó su hija a la pareja que tuvo Laurence Collie, que bueno es decirlo, era un varón mucho mayor que ella, y a quien ese varón la dejaba de lado, no la presentaba socialmente como su pareja. Y sí advertimos que no se tuvo relevancia en ese proceso, claramente la condición de mujer, su condición de inmigrante africana, su ausencia de recursos vinculares, económicos, simbólicos, con dependencia afectiva y habitacional de su pareja. Laurence Collie no tenía trabajo, si bien tenía una buena posición en Senegal, cuando deja la facultad, porque tiene una serie de procesos profundos, subjetivos importantes que la marcan y que la determinan a realizar esta su conducta típica, la familia corta toda ayuda económica y se queda sola, invisible, con un vínculo amoroso que la ocultaba y la rechazaba, y quizás con algún dejo de violencia doméstica que no se profundizó. Entonces, si bien no nos ofrece en la vida real, la persona fue, Fabián Cabú fue condenada, en la película no quiero spoilear, pero bueno, no hay un final concreto, advertimos que el final es la condena, y advertimos también que a partir de ese tribunal compuesto por mujeres, a partir de presunciones androcéntricas propias de razonamiento probatorio, arribó a la conclusión de que Laurence Collie mató a su beba por mala madre y no investigó otro tipo de cuestiones que podrían haberla determinado, llevado a la realización comisiva. Perdón. Entonces, para cerrar, entendemos que la importancia de que la valoración probatoria en todos los procesos judiciales donde las mujeres se vean involucradas, no solo como víctimas, sino también como mujeres imputadas, tiene que tener perspectiva de género, eh, tiene que ser realizada sin estereotipos discriminatorios de género, y de mínima tenemos que identificar todos aquellos sesgos que tenemos en tantos seres subjetivos, y probablemente que tengamos con una mirada cis blanca, en el sentido de que no podamos identificar correctamente aquellas disidencias o aquella población LGBTI que tiene otras complejidades y otros contextos que no pueden muchas veces adecuarse al de las mujeres. Y en este sentido, como dice Raimundo Gama, muchas de las generalizaciones de sentido común que se emplean habitualmente en el razonamiento probatorio operan silenciando las experiencias de aquellas personas cuyo comportamiento no se adecua a la regla general. Saint-Omer es una película poderosa, difícil, que nos muestra la entrada y la salida de la vida humana, usualmente marcada por la presencia femenina. Nos ofrece también conflictos interculturales, desarraigos en los protagonistas, con un trasfondo claramente racista, y también es la historia de una Francia que eleva una visión de las culturas como totalidades sin sutura, armoniosas y unificadas. Es la epopeya de una mujer inmigrante, quizás de su paso a la locura, no se investigó, marcada por criterios de pertenencia y por fronteras indestructibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analía. Bueno, entonces seguimos con el segundo trabajo. Presentamos para esta ocasión a la profesora Almudena Baliño Cés. Almudena. ¿Está ahí? Ah, sí, sí. Perfecto. De la Universidad de Santiago de Compostela, con un trabajo titulado El acoso escolar y la responsabilidad penal de menores desde la óptica del cine. Bueno, Almudena, te paso. Almudena, y yo te mando, aprovecho y te mando un cariño muy, muy grande, querida Almudena.
Un Igualmente, placer profesor. enorme que te hayas sumado y espero que sea la primera de muchísimas veces en el futuro, que te incorporas a nuestro equipo. Almudena forma parte de un conjunto de meninas superpoderosas que en Santiago de Compostela vienen bregando. Cristina, que estuvo ayer, es otra. Ana es otra, que vienen bregando por la introducción del tema de artes y derecho, y vienen trabajando muy, muy bien en eso. Así que bienvenida y en buena hora, querida Almudena. Bueno, entonces ya Muchísimas, te damos paso para tus 20 minutos. vale. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha y se me ve perfectamente? ¿Y la presentación? Todo sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, antes de nada, buenos días a todos y a todas. Allá, bueno, aquí ya son tardes, que ya son casi las 3 de la tarde. Bueno, antes de empezar mi intervención, mis primeras palabras son de agradecimiento a no solo a los profesores responsables de la coordinación académica y la coordinación ejecutiva, sino en especial, aunque forma parte de la primera, al profesor Rabinovich, no solo por las palabras que me ha brindado, sino por la posibilidad de participar en este ya séptimo encuentro internacional sobre cine, series y derecho. Es un placer y un honor estar hoy aquí y mostrarles un poco pues, unas pinceladas pues, un tema que he trabajado ya a lo largo de varias películas y que lo pretendo mostrar aquí para que se vea pues, un poco la idea que traigo o que trato de trasladarles. Bueno, asimismo quiero también felicitar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por la celebración de este evento, cuyo objetivo no es otro que facilitar pues, un espacio, como estamos viendo, en el que se pueden proponer y se puede debatir sobre diversas posibilidades de maridar el derecho y en este caso con el cine y con las series. Mi ponencia versa sobre justamente el acoso escolar y responsabilidad penal de menores desde la óptica del cine. Bueno, en los últimos años la violencia escolar es una realidad cada vez más frecuente en los centros educativos y ello ha favorecido pues, el notable incremento de las agresiones, ya sean físicas, ya sean psicológicas o de los actos violentos entre compañeros, ¿no? Lo que perturba pues, el normal desarrollo de esos centros y genera pues, cierta alarma social o cuanto menos pues, un gran reproche social por la perversidad o por la nula sensibilidad que los agresores vienen a experimentar en la producción de los daños, ¿no? Y el tipo de violencia constituye el fenómeno que todos conocemos como acoso escolar, maltrato entre iguales y sobre todo pues, como bullying. Les traigo pues, un resultado de lo que ha plasmado la memoria de la Fiscalía del 2024. En ella se detectó un total de 1.196 casos de acoso escolar. Es la primera vez que en este documento se recogen datos sobre los casos de bullying en las aulas. Por tanto, no es posible, digamos, determinar si realmente estos episodios han aumentado o disminuido. Lo que sí es cierto que el Ministerio Público advierte que las cifras evidencian un importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo y son motivo de una notable preocupación. También extraigo pues, datos de la OCDE en el último informe de PISA del 2024 y ahí nos reflejan unos datos que sí son alarmantes, a medida que un 6,5% del alumnado sufre acoso con frecuencia. Casi el 16% es víctima de acoso al menos varias veces al mes y el 21% cuando es un alumno o una alumna de origen inmigrante. Y esto también hace que el 10% se haya quedado una vez en casa justamente para evitar sentirse inseguro en las escuelas. Y las víctimas de acoso presentan pues, mayores niveles de infelicidad, de miedo y malestar emocional, ¿no? Todas esas consecuencias que acarrea esos comportamientos. En comparación con quienes no sufren acoso, las víctimas reportan más casos de exclusión, ridiculización, amenazas, agresiones físicas, daños a pertenencias, incluso pues, esos rumores negativos. Eh, Hay un estudio estatal sobre la convivencia escolar en centros de educación primaria, también que nos arroja unos datos también nada buenos, en el que casi el 10% del alumnado señala haberse sentido acosado y el 9,2% haber sufrido ciberacoso, ¿no? Con el tema de las nuevas tecnologías. Por su parte, también casi 5% haber acosado alguna vez a un compañero o compañera y el 4,62% haber ciberacosado a una persona.
Digamos, cuando algunos alumnos o alumnas han presenciado una situación de acoso, casi el 31% indica, bueno, pues lo que tendría que ser normal, ¿no? Haberse comunicado a un profesor, el 20,17% a un familiar, el 14,8% a un compañero y el 9,83% señala haberse enfrentado al acosador, mientras que casi un 8% no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar frente a esa realidad, ¿no? Entonces, en este caso, a la vista de estos datos, no cabe sino reflexionar acerca de, pues, de esta problemática desde un plano jurídico en orden a dilucidar la responsabilidad de quien haya podido cometer algún tipo de acoso y determinar, si, de ser el caso, si esta es civil, si es penal o disciplinaria por un determinado hecho acaecido, así como también analizar las medidas que se puedan adoptar ante esa situación. Para llevar a cabo esta reflexión se va a partir, o voy a partir del cine como recurso educativo, en la medida en que la visualización de diferentes películas permite analizar, permite profundizar en esta forma de violencia. Así se da una vuelta de tuerca a este recurso a fin de optimizar sus posibilidades a la hora de la enseñanza-aprendizaje e incrementar la capacidad de estimulación del alumnado. Bueno, sí es cierto que la experiencia permite constatar que si un estudiante del grado en Derecho solo recibe una formación estrictamente descriptiva de lo que es un ordenamiento jurídico, digamos, si solo aprende a interpretar las normas jurídicas en abstracto, alejadas del marco real en que se aplican, cabe estimar que tendrá un justificable déficit como juristas. Es por ello que en el marco de la docencia, tal y como conocemos a estas alturas, adquiere una importancia capital el estudio del derecho a través del cine. Ciertamente, son pocos los instrumentos que, digamos, resultan tan adecuados para un análisis interdisciplinar como es el séptimo arte, dado que es frecuente que en la redacción de la película se muestren los asuntos jurídicos de un modo similar a cómo estos se dan en la realidad. Así pues, el derecho en el cine puede explicarse, como les pongo ahí, a través de tres rasgos dependientes entre sí. En primer lugar, se trata de una forma de relato jurídico, es decir, se cuentan historias en las que destaca algún tema vinculado con el derecho, ¿no? En este caso, pues el acoso escolar y el régimen de responsabilidad penal del menor. En segundo lugar, se emplean técnicas narrativas que, pues, de una forma u otra, contienen argumentaciones jurídicas. Y por último, se pretende, pues, en cierto sentido, o bien tratar directamente aspectos de la realidad afines al derecho en un sentido, de una forma amplia, o llegar a suplantar la realidad a través de la ficción. Bueno, a este respecto es extensa, ¿no?, la lista de películas que a lo largo de los años han tratado el acoso escolar como eje temático. De hecho, ya desde los años 70, algunas películas versan sobre el acoso y sus efectos, ¿no? Sin pretender referirnos a todas y cada una de ellas, porque no acabaríamos hoy, mencionaremos algunas que, a mi parecer, han tenido, pues, repercusión o, en cierto modo, muestran la esencia de este fenómeno de un modo palmario. Una de ellas es Carrie, ¿no?, la producción clásica Carrie, la cual representa un claro ejemplo de cómo la protagonista es ridiculizada e insultada por sus compañeros y compañeras, a lo que se le añade una delicada situación familiar. En este film se puede observar cómo se desarrolla el bullying y las graves consecuencias que acarrea para esta adolescente. En su versión actual, rodada en 2013, si cabe este tipo de acoso todavía se agrava más al recurrir a las nuevas tecnologías y traer a la pantalla otra figura como es el ciberbullying. Asimismo, la utilización de la tecnología para perpetrar este tipo de conductas se observa en películas como Cyberbullying, 2011. En ellas se utilizan las redes sociales como el medio para acosar a un joven. Se recurre a mensajes, rumores, difamaciones, usurpación de identidad, etcétera, como formas de humillar. Así se puede comprobar los problemas que comporta, pues en este caso, el mal uso de la tecnología. Otra película que también aborda el acoso desde un marco más actual, en la medida en que, pues, hace alusión a los recursos que ofrecen esas nuevas tecnologías, es Desconexión. En ella se muestra cómo un adolescente es engañado para hacerse una fotografía comprometida, que finalmente, pues, se difunde por el instituto, lo que lo convierte en víctima de sus compañeros de clase y de las redes sociales, lo que le llevará a intentar quitarse la vida, ¿no?, a suicidarse. Al hilo de esto, pues cabe señalar que tristemente el suicidio representa una de las terribles consecuencias que puede ocasionar el acoso, ¿no? En efecto, el suicidio es un terrible desenlace, por desgracia frecuente en muchos jóvenes, ¿no?, que son víctimas de acoso y que se abordan en películas como, por ejemplo, 2.37, La hora del suicida, en la que la trama se centra en un instituto y el punto de partida es un suicidio juvenil. Ben X es el reflejo de la crueldad que puede mostrar unos compañeros de clase hacia un joven que padece el mal de Asperger. Su sintomatología lo convierte, pues, en el centro de humillaciones. También
lo que le llevó evidentemente a suicidarse. Joe Bell, en la que se observa la tortura a la que fue sometido un joven instituto por ser gay, lo que hizo también finalmente quitarse la vida. Y más allá de películas, también este trágico final también es analizado en series como Por 13 razones, la de 2020, en la cual una de las protagonistas, pues a través de cintas que va dejando los compañeros, quiere demostrar quiénes fueron los responsables de su suicidio y cómo se sintió por el bullying que sufría. Bueno, la crueldad de los jóvenes se observa igualmente en películas como Evil, en la que se muestra como un internado se convierte en escenario del terrible abuso hacia un adolescente acosado por sus compañeros. Aquí realmente se puede observar de manera clara la peligrosidad, ¿no?, de algunas tradiciones, como son las bromas del alumnado veterano al nuevo, ¿no?, ante una total impunidad por parte de la dirección del colegio. Del mismo modo, en Cobardes se estigmatiza a un adolescente por el mero hecho de ser pelirrojo. El constante acoso pues le hace ir con miedo al colegio por los posibles actos violentos que pueda recibir. También bullying, se narran las desventuras de un niño que empieza a ser víctima de acoso cuando se cambia de colegio. Bueno, es una producción que refleja muy bien el acoso escolar y el infierno que digamos, supone para ese chico que lo sufre y además lo reproduce con escenas de grave y de extrema dureza. Y una última película que traigo que aborda esa figura, es Wonder, en la que se relata la historia de un niño que tiene una deformidad en su rostro y comienza, pues, a estudiar en un colegio en el que se convierte en el centro de atención y de las burlas, ¿no?, de la discriminación, algo que sin duda, pues, evidentemente le afecta a su estado emocional. Bueno, en esta película sí se puede decir que hay una parte buena, consiste en que, digamos, finalmente la historia nos lleva hacia los conceptos de superación e integración que logrará el protagonista. Bueno, sea estas u otras películas, que pueden ser muchas, cabe poner de relieve que la palabra bullying se ha hecho tristemente conocida en los medios de comunicación para designar justamente esos casos de acoso escolar, ¿no? Y es precisamente, pues, el tema central que abordan estos largometrajes referidos. Sin embargo, más allá de observar la trama de cada uno de ellos, ¿no?, con su visionado, se nos va a invitar, o se nos invita a una reflexión profunda sobre este fenómeno. Ciertamente son muchos los mensajes que transmiten, pero sin duda lo más relevante y lo que aquí nos interesa es el análisis de los hechos llevados a cabo por menores y sus efectos jurídicos. Así las cosas, la línea temática de estas producciones se complementa, pues, desde la óptica jurídica, con el tema de la responsabilidad penal que deben asumir los menores, ¿no?, que llevan a cabo unas actuaciones que constituyen, pues, ilícito penal. En concreto, una responsabilidad que acarreará unas consecuencias y que se encuentra expresamente previstas en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ¿no? La ley contiene unas normas específicas y, y un procedimiento de acoso escolar como tal, por lo que los hechos hay que reconducirlos a la posible existencia de otros delitos. En este contexto se debe tener en cuenta que la Ley Orgánica 5/2000, su artículo 1 dispone que esta ley se aplicará para exigir responsabilidad a las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de los hechos tipificados como delitos en el Código Penal o, pues, en las leyes penales especiales. Por tanto, cuando el autor de los hechos mencionados sea menor de edad, no se le va a exigir responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino, pues, que se aplicarán las normas sobre protección del menor dispuestas en el Código Civil y otras disposiciones vigentes. Bueno, más allá de otros posibles hechos delictivos que pudieran corregirse, cabe resaltar el estudio del artículo 173.1 del Código Penal, ¿no?, por ser el delito que se debe aplicar generalmente en el caso que nos ocupa, ¿no? En este caso, por tratarse de menores de edad. En concreto, el tipo penal definido pertenece a los delitos contra la integridad moral, cuyo bien jurídico protegido es el derecho a la inviolabilidad de la persona o de personalidad humana. La acción típica de esta conducta delictiva consiste en infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando de una forma grave su integridad o dignidad moral, ¿no?, tal y como sucede a los protagonistas de cada una de las películas que he citado. En este delito, de carácter genérico, se tipifican aquellas conductas que impliquen, pues, un atentado contra la integridad física, ¿no?, que tengan, pues, un efecto inmediato sobre su esfera corporal y que además supongan la sumisión de la víctima a ciertas condiciones que, pues, suponen una humillación grave. Nos encontramos ante un tipo residual que se aplica cuando la conducta no es subsumible en otro tipo delictivo o que, aun siendo
dicho tipo lo suficiente para castigar el aspecto denigrante de esa conducta. Así, es posible castigar al amparo de este precepto conductas producidas a lo largo de las películas, como puede ser, por ejemplo, obligar a beber alcohol, a fumar, a apuntar con un arma, a echar la sante una bebida, ¿no? Y un sinfín de conductas que se representan en las películas. En cualquier caso, para iniciar el procedimiento que enjuicia la responsabilidad de los menores, es necesario denunciar por quien tuviera noticia de algún hecho delictivo o incluso la detención por un funcionario de la policía, ¿no? Y es por ello que si denuncian los hechos, será el juez de menores el encargado de pronunciarse sobre la responsabilidad penal que derive de los hechos cometidos por estos menores, de la responsabilidad civil de los mismos, así como garantizar el cumplimiento y la ejecución de sus sentencias. Las medidas que prevé esta ley, digamos que tienen un rasgo característico y primordial que fundamentalmente se centra en la intervención educativa, ¿no? Por ello, las medidas que prevé tienen una finalidad esencialmente de prevención especial, ¿no? De carácter positivo, integrador, educativo, orientadas a su reinserción y no represivo, como sería pues, en el ordenamiento de adultos. En este sentido, al tratarse de menores, no se le impondrán penas, sino que deben cumplir una serie de medidas correctoras dirigidas a su rehabilitación, ¿no? Con la finalidad de que sal de sus responsabilidades y abandonen pues, esos malos hábitos que los han llevado a cometer infracciones. Estas medidas pueden ser de diversos tipos, ¿no? En concreto, su artículo séptimo o su artículo 7 establece actualmente un catálogo bastante amplio de medidas que pueden calificarse someramente en medidas privativas de libertad, medidas no privativas de libertad y medidas terapéuticas. Las primeras, las privativas de libertad, se refieren al internamiento en régimen cerrado, en régimen semiabierto o en régimen abierto, ¿no? Con ellas se persigue fundamentalmente que el menor adquiera suficientes recursos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, ¿no? A través de pues, una gestión del control de un ambiente restrictivo y autónomo. En segundo lugar, las medidas terapéuticas, que son el internamiento y el tratamiento terapéutico, que en este caso pues, están dirigidas a menos que sufren pues, deficiencias, anomalías o adicción a algún tipo de sustancias y por tanto precisan un tratamiento. Y por último, las medidas no privativas de libertad son las más numerosas y puede ser, por ejemplo, la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas, ¿no? Y un sinfín de medidas que prevé este precepto. Habida cuenta de la amplia relación de medidas, cabe destacar que a la hora de escoger la adecuada debe partirse de un amplio criterio de flexibilidad, debiendo de basarse pues, la imposición de la medida pues, en la valoración jurídica de los hechos, ¿no? Y muy especial hay que tener en cuenta la edad, las circunstancias familiares y sociales del menor, la personalidad y el interés del menor. En definitiva, pues, a diferencia de lo que sucede con la justicia de adultos, el juez de menores no está obligado a imponer una medida en atención al hecho cometido, sino que pues, tendrá que realizar una valoración, ¿no? De las circunstancias que acabo de enumerar. En atención al artículo 13 de esta ley 2000, una vez que se acuerden las medidas, es posible que el juez de menores las modifique. Almudena, perdón, Y Almudena, te quedan tres sí, minutos. sí, Bueno, vale, pues sí, sí, tengo controlando el tiempo, gracias. Es posible que las modifique, puede sustituirlas, por otra que entienda más apropiada para el menor. También puede reducir la duración si entiende que el juez lo considera oportuno, teniendo en cuenta el informe del equipo técnico, o puede también dejar sin efecto una medida cuando entienda que el tiempo cumplido pues, resulta suficiente eh, para entender que ha, digamos, reparado o, digamos, está rehabilitado ese menor. Ya para concluir, es un fenómeno que va más allá del entorno docente, tanto la violencia y por ende la conflictividad se muestra en la calle, en la vida doméstica, en el ámbito social, con amigos, con compañeros de actividades extracurriculares, en el vecindario y muchos ámbitos, ¿no? De ahí la necesidad de abordarlo desde uno del problema de la violencia escolar y sus características. Y en este camino, la utilización del cine como recurso educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho pues nos permite justamente contar con las posibilidades, constatar las posibles debilidades, perdón, y fortalezas que presenta el sistema de justicia penal de menores, ¿no? Y es que desde una óptica pro innovación, la utilización del cine constituye una herramienta muy útil al servicio de los docentes para la impartición de materias jurídicas en la medida en que la visualización de determinadas cuestiones favorece su motivación y comprensión de los contenidos de la materia, ¿no? Y justamente por ello se parte pues, de
la relación de películas cuyo visionado puede ser justamente el punto de partida perfecto para abordar diversas cuestiones de interés jurídico, por un lado, como sucede con las figuras del acoso escolar y la responsabilidad penal del menor, y por el otro, para reflexionar, ¿no?, sobre el papel que la sociedad juega en este contexto, teniendo en cuenta que algunas de las trabas, dificultades y exclusiones a las que se han visto sometidas numerosos menores, por desgracia, todavía perviven hoy en día. Muchísimas gracias por su atención y creo que me he quedado en 1 minuto 19. Muchísimas gracias. Sí. Es que tenía el reloj. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un corte de 15 minutos para el café y las preguntas, tanto para Analía como para Almudena, las vamos a dejar para el final, ¿sí? Bueno, de este panel. Así que yo les pido a las dos que, bueno, vuelvan en 15 minutos al Zoom para poder después hacerles las preguntas, bueno, que querramos. Invitamos muy especialmente a las personas que están en el Zoom a pasar a tomar un café y unos riquísimos sándwiches. Por favor, les pedimos que vengan rápido porque el café se enfría y los sándwiches se pasan, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos éxito, porque las últimas veces los hemos invitado y ninguno vino, lo cual nos llama mucho la atención porque están calculados, para la comida. Vale, Almudena, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos vemos en 15 minutos. Muy bien, admitimos al querido Cristian. Entonces, Ignacio estamos está por Zoom, grabando. ¿no? Ignacio Eh, Rossetti entiendo que está por Zoom. entonces ahora tenemos Mm. al... Sí, ¿Eh? Ah, espera que lo ubicamos. sí. Lo ubicamos, acá está. Es interesantísimo porque... ¿Qué médico? es interesantísimo porque quiero... David, estás acá con nosotros, ¿no? Sí, sí, está acá. Ah, perfecto. ¿Y el que se escapó es Eddie? Ese tipo que tenía que trabajo. Y no Bueno, cogen el entonces te trabajo. acompaño yo en la coordinación. ¿Eh? Bueno, arranco. Ok, espera que le vamos a... Sí, sí está. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar con este tercer panel después del café y le vamos a dar la palabra al doctor Oscar Ignacio Losetti de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, de la Argentina. Eso quiero destacar. Eso quiero destacar. Es la segunda vez y muy, muy bienvenida. Y gracias, querido Oscar. Qué gusto verte. Es la segunda vez que tenemos la alegría de sumar a este encuentro de cine, televisión y derecho a profesores distinguidísimos que vienen del área de la medicina forense. En el caso anterior había sido el querido Jorge Manrique, también de la Universidad de Buenos Aires, y ahora tenemos el gusto de que sea el destacadísimo médico forense, doctor Oscar Losetti. Tenés 20 minutos, querido Oscar, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la participación a todas las autoridades. Necesitaría compartir pantalla para poder pasar la Estás presentación. habilitado, Oscar. Perfecto. Se ve, ¿no es cierto? Sí. Sí, poner ahí eso, muy bien. Corre y anda. Bueno, muchas Excelente. gracias. Tengo acá el control del tiempo. Igual agradeceré si me guían. Bueno, Bueno, perfecto. acá, la idea es, como bien dijo Ricardo, yo ya estoy jubilado, fui médico forense casi 30 años y trabajé en morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, trata de esto, de ver un poco qué sucede en esta temática de lo que es la medicina legal en el cine, en las series, de lo que es la investigación criminal, donde vamos a tener absurdos y realidades científicas. ¿Y cómo lo vivimos los médicos? Bueno, más que nada invitar a algunas reflexiones. La motivación fundamental
que tiene todo lo que sea artes visuales o audiovisuales es que es el entretenimiento, si bien va del suyo que tiene una argumentación y que existe un abordaje documental que brinda información, hay que ver cuán cercana a la realidad es y qué aplicabilidad tiene. ¿Y por qué lo digo esto? Simplemente descriptivo. Yo fui auxiliar de la justicia y mantengo el respeto por los magistrados, pero muchas veces ha pasado que el impacto y la credibilidad que genera en el juzgador muchas veces hace que al auxiliar le exijan pericialmente por la expectativa creada en un programa televisivo que se haga tal o cual práctica. Por ejemplo, una investigación toxicológica en fauna cadavérica que no se hace en Argentina y se realiza en Reino Unido y en algunos estados de Estados Unidos, y acá no se hace, ¿no? Pero bueno, como lo vieron, a veces lo solicitan, ¿no? Esto es con respeto, dicho obviamente. Bueno, ¿y cuáles son las temáticas que predominan cuando lo ve un médico legista? Básicamente, como leen en la pantalla, que los invito a recorrer con la vista, básicamente se trata de ver temas de autopsias, de lesiones y también lo que tiene que ver con la psiquiatría forense y la criminología, los homicidios seriales, perfiles criminales, sobre todo hechos violentos, cuanto más violentos y raros y escabrosos mejor, el consumo de sustancias y la investigación de escenarios violentos por la criminalística. Pero va de suyo que hay temas que no, como médico legista uno ve que no son abordados, la mala praxis médica, y hay casos sonoros, resonantes en la Argentina, donde se podría haber tratado. No se trata de la accidentología, no se trata tema de psiquiatría forense en poblaciones vulnerables, ¿no? Se trata más de ver los hechos violentos. ¿M? Y por supuesto no se trata mucho de el cibercrimen, las estafas y todo eso, porque realmente es poco llamativo, ya vamos a ver. Obviamente la investigación criminal hoy admite el equipo integral interdisciplinario y multidisciplinario en el lugar del hecho, en la autopsia que tiene que estar el médico, el fotógrafo, también participa el fiscal, dando sus directivas, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos, la mayoría de las series, lo interviene y lleva adelante la investigación un detective. Es que vamos a ver algún absurdo del cine en esta película de 1941, El Halcón Maltés, donde Humphrey Bogart, siempre en su rol de duro, conflictuado, violento, que tiene poca sensibilidad, que él tiene que resolver los casos, generalmente o tiene problemas con el alcohol, está divorciado, etcétera. Bueno, lo cierto es que él tiene que investigar, que tiene una agencia de investigaciones. ¿Dónde está este halcón maltés, que es esta estatuita bastante fea que vemos ahí? ¿Mm? Lo cierto es que él manda, como pueden leer, él manda a su ayudante, a su socio, que es Sam, a que siga a una mujer que lo ha contactado. ¿Y qué es lo que sucede? Este es Sam, y vemos que le disparan en esta zona que está marcada. Sam cae por todos lados, se revuelca, está el humo del disparo. Y aparece Humphrey Bogart que le avisa, che, mataron a Sam. Y aparece Humphrey Bogart, entra al lugar del hecho, nadie le pide explicaciones, y es un detective privado, él ve que está rota una madera, y él directamente se pone a mirar, ve y patea la madera rota, y ve que, oh sorpresa, como no le habían tirado en el abdomen, bueno, pero tiene un tiro en la cabeza. Entonces, bueno, pero no importa eso. ¿Dónde está la cadena de custodia? Aparece un policía que es amigo del detective y le muestra, mirá, acá tenemos el arma homicida, podría ser un suicidio. Y Humphrey Bogart dice, no, esto es un homicidio. Le dice, mirá, yo conozco la pistola, este revólver tiene tal y tal característica, y está envuelto en un pañuelo sucio, o sea, nada que ver con dar pruebas, nada que, bueno, él sabe todo, y acá le está diciendo, y le dice, sí, le disparan así, él resuelve todo. Si seguimos buscando algunos inicios con mayor seriedad, vamos a tener este caso de Quincy, recordados por todos los que tenemos ya cerca de 70 años, lo hemos visto. Pero Quincy tiene 8 temporadas, 140, él resuelve todo. Siempre tiene que estar con un microscopio, si bien básicamente muchas de las peritaciones no se hacen con el microscopio. Lo cierto que Quincy, si bien resuelve todo, bueno, acá estaría procesado. ¿Procesado por qué? Por destruir la prueba. Porque si va a tomar un proyectil con esa pinza que se llama Kocher, de Emil Kocher es el que la diseña,
tiene unos dientitos y se aprieta el proyectil de plomo así, lo deforma y no va a tener ninguna posibilidad de llegar a la peritación balística, que por otra parte no la hace Quincy, sino que la hace otro, que es el perito balístico. Hasta que aparecen logradas pretensiones de seriedad científica en la investigación de la escena del crimen, y si empezamos por el final, ha sido muy criticada, siempre aparece alguien con alguna mentalidad un poco más restrictiva, que dice, bueno, hay mucha violencia, imágenes de contenido sexual, esto es un show. Lo cierto es que las instituciones policiales y fiscales dicen que esto da una imagen inexacta y distorsionada de cómo se solucionan los crímenes. Y los médicos, bueno, generalmente, bien, gracias, nunca opinan demasiado. Podemos charlar entre nosotros, pero no tenemos opiniones vinculantes. Lo cierto es que aparecen estas series, el CSI de Las Vegas, donde fíjense la cantidad. En la octava temporada 32,5 millones de espectadores, es abrumador, la audiencia. Lo cierto que este Grissom, que no es médico, es entomólogo, el tipo mira los bichitos. Nada que ver lo que sería una entomología forense bien hecha con esto de mirar bichitos en un vasito, ¿no? La fauna que aparece en un cadáver es totalmente distinta, por cuestión de buen gusto no he incluido fotos de eso. Lo cierto que, bueno, esto vende, vende, sirve, la gente se entusiasma y ¿por qué no? Vamos a vender el kit de entomología forense para que los chicos se entretengan, por lo menos no están atados a una pantalla de celular. Y también, pero si se vende bien, hagamos estos juegos, así como el club, el juego del misterio. Acá tenemos 8 historias del CSI para que vos puedas resolver tranquilamente. Y esto tiene secuelas, CSI Miami, el de Nueva York, hay otras series como Bones, como el NCIS, pero esto está marcadito en rojo, dice, aparece el CSI o el CSI Cyber, que tiene 2 temporadas. ¿Y por qué tiene 2 temporadas? Porque no hay violencia, no hay muertos. A nadie le interesa ver una estafa en una computadora, o que agarren un criminal porque manda amenazas al Pentágono. Eso no vende, no interesa. Entonces, bueno, los temas líderes y atractivos en la audiencia son las autopsias, los muertos, cuantos más descuartizados estén mejor, y la psiquiatría forense, la salud mental, siempre que eso incluya la violencia. Nadie va a hacer un CSI para ver cómo tratan un melancólico, un depresivo, sino simplemente que van a buscar en estas series y docuseries de TV y plataformas hechos violentos. Hay algunos que están muy bien hechos, documentales, como son estos, Secretos de los Muertos, que lo hace y lo presenta una médica antropóloga en el Discovery Channel, pero también hay esto, Carpi, Rappet, no sé pronunciar francés, soy muy bruto, soy muy tano bruto, la foresta, el bosque, ¿cómo se llama? La tregua. Bueno, las personalidades de los investigadores son todos conflictuados, todos tienen problemas. Yo agradezco a la frase de Víctor Frankl que dice, suerte es lo que no me toca padecer. Porque todos estos detectivos tienen unos problemas personales tremendos, hijos conflictuados que se pelean, siempre están en algún problema, o consumen alcohol, o consumen sustancias. Bueno, evidentemente tienen muchos problemas, pero se las ingenian para poder llegar a buen puerto. Es interesante ver que esto también invita a la reflexión. La serie esta, Criminal, Alemania, Reino Unido, etcétera, gira en torno a las entrevistas e interrogatorios. Es muy aburrido todo esto. Si bien está dramatizado, todo esto, pero claro, lo cancelan porque a la gente le interesa ver hechos violentos y no a alguien que le están preguntando y responde y ver cuán ingenioso es. Esto nos lleva a lo que son la psicología para perfiles criminales. No quiero invadir porque muy probablemente un destacado exponente me continúa en esta temática. Pero, por ejemplo, en Dahmer hay cosas que están muy bien hechas, que es cuando le clava un clavo en el cuello, en la región posterior, y eso desencadena reflejos medulares, y el chico se escapa y sale dando movimientos. Está muy bien hecho. Lo mismo cuando tratan a Ed Gein, que hace máscaras con las pieles, etcétera. Bueno, es una locura, pero el tipo es un esquizofrénico y cuando está en brote no recuerda nada de lo que hace. Lo que pasa es que nos brindan una imagen dulcificada, que está en un asilo al final de su día, tiene un cáncer de pulmón y todo nos lástima Ed Gein.
Bueno, hay una sucesión de programaciones en salud mental y crímenes violentos que los pasamos rápidamente, como Mentes Criminales, que asesoran a las policías locales, que genera bastante prurito entre una y otra. Hay 18 temporadas, fíjense la cantidad de años, 20 años, que está. Sin embargo, realmente a mí mucho no me ha atrapado de ver estas series. Como Mindhunter, basado en el libro de crear perfiles criminales. Esto es real, existió y se sigue haciendo, y existen los perfiladores criminales. Esta, Detectives Verdaderos, en la cual investigan crímenes complejos, pero bueno, siempre se manejan en las distintas personalidades que tiene cada uno de los investigadores porque generan distintas divergencias en los modos de llevar a cabo la investigación. Llegamos a Perception, en la cual el neuropsicólogo ayuda al FBI, pero es un esquizofrénico. Entonces, mientras no esté en brote, él puede ayudarse por medio de sus asistentes a ver cómo obtener datos de valor en una investigación según el comportamiento humano. De Sinner, que creo que es el pecador, tiene 4 temporadas, cada uno con un caso diferente. Todos investigan crímenes, pero recordar que son detectives, no son médicos, pero ellos utilizan muchas herramientas de la medicina forense en la investigación, si bien por supuesto está dramatizado en la argumentación. Bueno, tenemos este programa, 164 episodios, donde tratan sobre autopsias de diversa cantidad de gente, desde músicos, políticos, actrices, actores, etcétera. Muy bien hecho, las últimas horas y ahí pueden ver el episodio que dura unos 50 minutos. Como vieron la mayoría de los investigadores, en los grupos no había una presencia remarcada del género de las protagonistas. Sin embargo, acá tenemos esta, donde basada en las novelas de Tess Gerritsen, aparece Rizzoli and Isles, en las cuales son dos mujeres investigadoras, si bien son detectives. Y ya vamos viendo algunas cuestiones particulares del cine y lo que es la realidad científica, brindando una herramienta de conocimiento. ¿Cómo detectar mentiras? Bueno, básicamente la gestualidad, pero ya esto se buscaba y se sabía antes. Disculpa si los profesionales del derecho ya conocen todo esto, del Sichuan Lu, del lavado de injusticias en el siglo XIII en China, donde lo que hacían era semblantear, básicamente. Entonces le mezclaban la sangre de alguien que decía que no era el padre con el del hijo aducido y por supuesto no generaba nada, excepto ver la cara que ponía, o la prueba de la cola del burro en la India, donde le ponían hollín. Entonces hacían pasar a todos los sospechosos y el que era el sospechoso o sospechoso no lo tocaba, pero no sabía eso. Después miraban las palmas de la mano y el que no tenía hollín, bueno, este no lo tocó, por algo es. O Sarmiento, cuando, en el Facundo, que dice que Facundo Quiroga detecta uno de sus subalternos que le miente porque hace positos en el piso con la bota y elude la mirada. Todo esto hace que exista realmente esto de detectar mentiras por medio de la decodificación de la gestualidad. De hecho, este psicólogo californiano, por supuesto, marca estas cuestiones en Lie to Me. Y entonces hablemos de detectar mentiras, el sueño de todo. De hecho, todos los que son jueces y fiscales saben, tienen técnicas de interrogatorio para detectar precisamente esto. Pero también puede ser que digan, bueno, miren, ojo que hay aparatos. Yo hice una peritación en el sur de Argentina, en Río Negro, en Chipoleti, donde a uno de los acusados lo sometieron al polígrafo que voluntariamente aceptó. Bueno, esto es un aparato en el cual lo que registran, creado en 1921, registran las distintas variaciones que hay entre el diámetro pupilar, entre lo que es la frecuencia del pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Bueno, esto está creado y está hecho en el cine también. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, igual chequéenlo, en 1925 rechaza el método como probatorio, pero la policía dice eso es para los jueces. Nosotros lo podemos seguir usando, como ven, marca trazados
Y hay películas, estamos hablando de cine como una herramienta, ¿no es cierto? Entonces vemos que en 1926 en el cine mudo aparece esa película, Office 444, que no es Forest 444 de las camperas, en el cual, bueno, se utiliza el polígrafo y Leonard Killer es otro del Departamento de Policía de California, en Berkeley. Él se somete en la película esta que vemos la propaganda al costado. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza. El tema es que no, de lo que yo tengo entendido, y por supuesto estoy dispuesto a rectificar y aprender si alguien tiene esa bonomía, bueno, en el caso Watts, ¿qué es lo que pasa? Esto es real, este individuo mata, asfixia a la esposa y a las dos hijas, y bueno, y lo someten al polígrafo. Y a pedido del letrado le dice, mira, no te dio bien la prueba del polígrafo, confesá porque de esa manera evitas la pena de muerte. ¿Eh? Disculpen mi ignorancia sobre el derecho, es simplemente una exposición. Pero existe la neuroimagen en psiquiatría. Miren esto, del año 2003. Doctor, ¿qué nos está mostrando? Y bueno, lo que les estoy mostrando es este libro del 2013, que ya desde el 2011 se utilizan imágenes del cerebro por medio de tomografía, resonancia, en la cual, como ven en el círculo rojo, sirve para aplicar potenciales de la neuroimagen en lo que es la detección del engaño, porque estamos hablando de eso, probar la mentira. Evidentemente lo que usa, Doctor, perdón, faltan 3 minutos. perfecto, Bueno, tenemos, gracias, tenemos esto que lo que utiliza es ver imágenes que va a interpretar un neurólogo forense, en el cual lo meten acá, no en el polígrafo, esto es un resonador, en el cual salen estas imágenes. Lo ponen con auriculares, le van preguntando y lo que detectan es ver qué operan y qué no operan. Pero ya que está, aprovechemos. ¿Por qué aprovechamos? Y aprovechamos porque nosotros podemos utilizar algoritmos de la inteligencia artificial. Y como vemos circulación y oxigenación, vemos que el cerebro humano utiliza distintas áreas para decir la verdad y para mentir. Por supuesto que son muy difusas, pero a medida que esto progrese y acotemos el rango de certeza, bueno, vamos a poder decir si esta persona miente o no de acuerdo a una neuroimagen. Esto ya está muy avanzado y hay cosas que ni siquiera uno puede llegar a saber de lo que hace el FBI con este tipo de cosas y médicas. Por supuesto es no invasivo porque lo meten en ese aparato. Básicamente, bueno, también como forense uno se ve que en la inteligencia artificial, ya esto se utiliza hace muchos años, se cargan determinada serie de datos para poder determinar cuál es el intervalo postmortal, la data de la muerte, no solo la investigación del perito. Bueno, y esta sí, concluimos dado que la temática es de cine y series, bueno, y la medicina legal tiene algo muy cómico en esta película de El inmortal Cantinflas, 1941, El gendarme desconocido. Si lo googlean, tiene la partecita donde lo pueden separar, en la cual Cantinflas dice cuál es la definición de medicina legal en lo que sería alguien chanta o un verso, alguien que dice, bueno, habla, habla, pero no dice nada. Y realmente es muy, muy divertido. Bueno, en tiempo y todo, yo agradezco, esta es mi dirección de correo, la de laboral de la Facultad de Medicina y el correo personal, si bien tengo otro, pero si a alguien le interesa tener algún contacto porque le resultó interesante esto, yo voy a estar muy, muy agradecido. Y desde ya, gracias por la oportunidad que me han brindado para poder expresar estas cositas en alguien que es medio intruso, entre comillas, que es un médico. Muchísimas gracias, querido Oscar. Muy bueno y aparte nos ha llevado seguramente a hacernos varias preguntas, así que te voy a invitar a que te quedes, por favor, un rato más en la sala, porque luego de terminar las exposiciones de la mañana vamos a abrir una ronda breve de intervenciones y de preguntas, así que por si alguien te pregunta o algo, sería bueno que te quedes. Muchísimas Perfecto, gracias. así lo hacemos. Muchas gracias.
Bueno, y entonces ahora sí le damos la palabra a José David Telequi Ayala, ¿sí? De la Universidad Corporación Universitaria Republicana de Colombia. Bueno, y su trabajo se titula Del monstruo al psicópata, la construcción del delincuente peligroso irrecuperable y sus tratamientos en el cine de asesinos seriales, desde Hitchcock hasta la era del streaming. Bueno, David, te doy la palabra. Gracias. Voy a iniciar con alguna expresión que puede resultar un tanto polémica. Desde hace ya algunos años se ha vuelto una palabra común del lenguaje coloquial la psicopatía. Pero sin duda alguna no se trata simplemente de una categoría clínica. Es obviamente, y esta es la tesis, una categoría cultural que está reconfigurando al derecho penal contemporáneo. ¿De dónde surgió? Desde lo médico podríamos hablar de que después de la Segunda Guerra Mundial, Herbert Kickler empieza a configurar las 16 características que harían a un psicópata, empezando por la falta de empatía, el egoísmo, la ausencia de reproche por sus propias conductas y demás. Sin embargo, lo que causa curiosidad es cómo desde el cine propiamente dicho, es cómo culturalmente se ha conformado la figura. En esto entonces nos causa curiosidad que los nuevos paradigmas, las nuevas estructuras del derecho penal moderno se están viendo reconfiguradas a partir de este tipo de expresiones, porque el psicópata se ha convertido obviamente en un arquetipo, en un prototipo de maldad medicalizada. En esto podemos empezar por lo siguiente. Desde el positivismo encontramos que evidentemente ya se habla incluso de la categoría de la peligrosidad, como lo explicaba en algún momento el profesor Roxin. Si tenemos por un lado en un inicio simplemente a la culpabilidad y la pena, después surge la peligrosidad y la medida de seguridad, empiezan como ángulos, como círculos separados, pero después con eventualidades históricas se empiezan a conformar como un círculo secante. Esa híbrido entre la imputabilidad y la peligrosidad nos trae como consecuencia una figura paradigmática que es lo que hoy conocemos como psicopatía. Pero no es nueva, porque en el derecho penal, desafortunadamente, nosotros siempre hablamos de dos expresiones. En un primer momento, siempre podremos decir que el derecho penal se convierte en un eterno retorno. Siempre estamos volviendo sobre los mismos conceptos. Y Lombroso termina siendo un cadáver insepulto. Cada que aparece un avance científico, cada que las neurociencias nos dan una pauta de algún experimento sobre la capacidad de las personas para sentir emociones, nos acercamos aún más a resucitar nuevamente al Lombroso. Y es así como encontramos una reconfiguración, una transformación del derecho con elementos que hoy en día, sobre todo en el derecho europeo, son ultramodernos, que son las medidas de seguridad para imputables. Es decir, un híbrido, una simbiosis absoluta entre la imputabilidad y la peligrosidad. Eso que por sí es una contradicción absoluta, porque nadie puede ser al mismo tiempo libre y al mismo tiempo determinado, nos conduce a una figura que desde los mismos albores del positivismo causó curiosidad. Porque si en un primer momento teníamos que la locura por ausencia de razón obviamente nos lleva a la ausencia de pena, por el otro lado, también tenemos el crimen sin razón. Y siempre los positivistas empezaron a preguntar, ¿qué será lo que se esconde? ¿Cuál será la causa para que exista un crimen inmotivado? Para que exista el crimen execrable, la violencia absoluta, cuando no existe ninguna causa aparente que pueda transportarnos a la mente trastornada de un individuo, sino simple, o a la enfermedad básica, sino simplemente a un trastorno de la conducta.
Por ende, esto es un análisis aún que rebasa lo jurídico para transportarnos a lo cultural, para transportarnos a lo sociológico, y es allí donde radica el fundamento de esta propuesta. La psicopatía está haciendo parte más de un fenómeno cultural que de un propio fenómeno científico. Cuando nos acercamos a las definiciones de qué es la psicopatía, hay miles de libros y de tendencias y de test, el de Quickly, el de Hart y diversos niveles para establecer, por ejemplo, el PSLR de Hart, cuando se complementan estas figuras con diversas características. Pero como es un espectro, puede ir desde lo más mínimo hasta las presencias más constantes de todos los elementos. Por ende, en psicopatía podríamos caber absolutamente todos. ¿Qué hay detrás de un crimen inmotivado? ¿Qué habrá detrás de esa violencia absurda? Cuando no es la razón la que está trastornada, sino precisamente cuando se hablaba en los inicios del positivismo del loco, del loco sin delirios. ¿Qué significa eso para el positivismo desde un primer momento? Un desafío. Es decir, no estamos hablando de una persona que esté alejada de sus capacidades cognitivas, que tenga alterada su razón, sino sus emociones. Y por ende, desde los últimos descubrimientos de las neurociencias, nos producen a nosotros terror, que se esté configurando un nuevo criminal nato. ¿Por qué lo decimos? En los Estados Unidos últimamente se ha venido estudiando esta figura de cómo este neopositivismo viene a transportarnos de otra forma a esas alteraciones mentales que ya no se reconducen simplemente a la razón, sino a las emociones. Pero indudablemente los avances que han dado cuenta de que en el lóbulo prefrontal se hallan las capacidades de la moral, no hemos podido encontrar sino a la fecha escáneres cerebrales. Es decir, lo último que se ha avanzado en ese tema es de tomar una fotografía del cerebro y salir a decir pseudocientíficos que han encontrado la causa de por qué la gente produce el mal. Ello, lo único que nos lleva a pensar es indudablemente esa nueva patologización, a una medicalización de la conducta violenta, de la conducta criminal. Y por ende, eso nos reconduce a nosotros a una serie de temores en los que la medicina vaya copando los espacios del derecho, donde los jueces puedan ser reemplazados por batas, donde definitivamente entremos en una simbiosis entre pena y medida de seguridad, y en donde se empiece a hablar más de tratamientos médicos que de castigos. Por ende, la situación es compleja. Y desde el cine, ¿qué encontramos? Que es esa figura la que se construye de diversas formas. En primer lugar, cuando hablamos de el terror que se puede encontrar de manera primaria, vemos a una figura casi que animalesca. Encontramos al hombre lobo, encontramos a el muerto, el vivo no muerto, y una serie de monstruos que el positivismo transforma, pero por su apariencia física externa. Así se mantiene todo hasta que aparece una figura central, que es la de Drácula. Drácula no es feo, Drácula no es un monstruo, Drácula es un aristócrata, Drácula absorbe la sangre de sus víctimas y las integra, es atractivo, posee un poder magnético que hace que las víctimas lleguen hacia él y habita por Londres, porque recordemos que él visita Piccadilly y está dentro de la sociedad. Luego es alguien que no solamente se camufla, sino que tiene una posición social altísima. Sin embargo, sigue siendo un monstruo alejado. ¿En qué sentido? Porque por su condición de aristócrata no está con todo el mundo. Sin embargo, esa evolución de ese mal, ya con Drácula lo encontramos que deja de ser animalesco, deja de ser una figura de apariencia monstruosa para convertirse en una figura atractiva. Cuando encontramos el cine de Hitchcock con Psycho, es cuando de verdad
encontramos al mal vecino, al que puede atacarnos siendo una persona tímida, tranquila, humilde, como lo era Bates, viviendo, eso sí, en una casa gótica. Obviamente, todo lo que rodea la música da cuenta de esa manera camuflada en la que se encuentra la sociedad del mal. Y eso nos produce un gran terror. Ya no es el hombre lobo, ya no es un ser monstruoso, ya es un hombre cualquiera, ya es el que puede entrar y penetrar a nuestros recintos y sin saber quién es, porque es cualquiera, es nuestro vecino. Y de ahí en adelante podemos encontrar en Hitchcock, por ejemplo, también como el psicópata más polémico de las ciencias es el psicópata adaptado, es el psicópata funcional. Me refiero a aquel científico, a aquel dueño de la bolsa y banquero, implacable con los pobres, que no tiene ninguna compasión por nadie, simplemente por ganar dinero. Me refiero al gran militar, que no tiene ninguna sensibilidad de matar, pero que es necesario para la sociedad, Rambo. Todos ellos configuran un psicópata que está no desde el ángulo de lo absolutamente negativo, sino de lo positivo que requiere la sociedad. Entonces nosotros queremos que nos proteja un Rambo, un tipo implacable y frío. Nosotros en el ámbito de las finanzas o de la banca vamos a pensar siempre en esperar un hombre implacable con los recursos económicos, que no tenga ninguna compasión con los pobres, y lo vemos en todos los escenarios de la vida. Luego hay una faceta de esa psicopatía que a nosotros nos gusta, que nos atrae, y el epítome de eso es Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es un hombre atractivo, es un políglota, es magnético, es psiquiatra, es rico, es todo lo que quisiéramos ser. Entonces, ¿dónde queda la negatividad de de la psicopatía? Tiene rasgos positivos. Por ende, lo que encontramos cuando nos acercamos a estos estudios de la psicopatía desde el ángulo de lo penal son dos perspectivas en relación con la responsabilidad. Unos dicen, vamos a hablar de una semi-imputabilidad o no imputabilidad. Ese es un ángulo, una perspectiva radical. Pero nos ponemos a pensar, si establecemos que la inimputabilidad es darle una categoría de inferioridad a alguien para ayudarlo, con una tutela, con la medida de seguridad es una curación, ¿cómo vamos a considerar que el egoísmo sea una cuestión que debamos premiar de alguna forma? Entonces, lo que vemos es una figura ambigua, una figura bastante extraña esta de la psicopatía, porque en unas cosas nos atrae, en otras cosas nos repele, para otras cosas nos es perfectamente terrorífica, pero Aníbal Lecter es seductor. Es un hombre que realmente comprende todo lo que estamos avanzando sobre este tema y es a partir de esas películas como podemos ver nosotros la evolución del concepto. Entonces, en los años 90 se instala esta especie de psicópata, pero un psicópata atractivo, un psicópata que nos produce placer encontrarlo y el que nosotros quisiéramos tener algo. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere ser atractivo? ¿Quién no quiere ser como él? Y hace que de alguna manera los crímenes que haya cometido como que queden en un segundo plano. Ayer encontré en un almacén para juguetes de niños una figura de Hannibal Lecter. Es un asesino en serie y lo están vendiendo para niños. Y está al lado el ratón Mickey. Sí, y al lado está Rambo también. Dice, ¿esto qué es? Hay un trasfondo sociológico que hay en esto. Este merchandising de todas estas figuras trae un mensaje. Y obviamente ese mensaje es peligroso y definitivamente nos conduce a la peligrosidad. Pero la peligrosidad sigue siendo el concepto más peligroso del derecho penal. Por ende, lo que invito
a través de estas conversación es encontrar cómo desde el cine es que traemos estos conceptos al derecho. No tanto ni siquiera de la medicina. La medicina no se ha puesto de acuerdo en qué es. Si usted va a los catálogos que manejan los psiquiatras en el mundo entero, las guías que tienen ellos, vemos que hay trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad límite. La psicopatía se ha quedado más como un concepto cultural y lo vemos hasta en ropa. Hay una marca de ropa que es Psycho. ¿Qué es esto? Entonces, tiene que haber un trasfondo poderoso en la construcción de esta simbología. El psicópata entonces no solamente es un concepto médico, es un símbolo, es un prototipo, es un arquetipo de maldad, pero es una maldad medicalizada, que en definitiva lo que nos lleva a pensar a nosotros es que a quien se estigmatiza con el nombre es al controlado y no al controlador. Me explico. ¿De quién se puede hablar patologizadamente si estamos hablando de la psicopatía de un político? No lo hablan, se le admira, se le reconoce y se le vota y se le elige siendo un psicópata. Pero si es un pobre, entonces allá en la cárcel, cuando tenga que obtener un permiso de salida o vaya a hacer su evaluación anual sobre cómo va su adaptación social, le van a poner un sello, psicópata o cualquiera de esos trastornos que tienen que ver con ello. Pero nadie encuentra la definición porque es un espectro, es ambigua, tiene de ancho, de largo, de oscuro, de claro. Y ello me conduce a mí a pensar que vale la pena investigar qué hay tras eso. Y por ende es el crimen, es el mismo crimen sin motivo de los positivistas. Es el mismo criminal nato, el hombroso, pero ya no exteriorizado, sino interiorizado. Ya no es feo, ya es como Ted Bundy. Ted Bundy, chusco, atractivo. Un hombre que se defendió a sí mismo en el tribunal y tenía un séquito de fanáticas detrás de él. Hoy hay en día gente fanática de Ted Bundy por su atractivo físico, por la forma como el hombre hablaba. Entonces, aquí hay algo extraño. Aquí hay algo que nos mueve a pensar y a investigar definitivamente desde lo sociológico qué es lo que hay en el trasfondo. Y por ende, yendo más allá de eso, vemos, por ejemplo, diversas categorías. Patricia Highsmith en, en los talentos, en el talento de Mr. Ripley, nos lleva más allá. Es un hombre atractivo que quiere superación social, mata a su amigo por admiración, termina cometiendo otros crímenes y una secuencia de asesinatos, pero es un hombre que en el fondo termina el espectador queriendo apoyarlo, porque es un ascensor social, es un tipo que escala en la sociedad a través de la maldad y del egoísmo, pero termina que la gente lo admire, que la gente lo quiera y quiera ser como él de alguna forma. Eh, Otro de los ejemplos del cine que me causó curiosidad. A sangre fría, la discusión en la película era precisamente los abogados peleando de que esta gente que había cometido estos crímenes no tenía algo normal en la cabeza. No se habla específicamente de psicopatía, pero uno de los médicos que trata de hacer los exámenes sí la reconoce hasta allá. Y el mismo Capote dice, bueno, a este señor se accidentó, que era Perry Smith, no, sino su compañero, y pudo tener un trastorno debido a ese accidente. Mientras que la vida de Perry Smith fue muy dramática. Desde niño pudo haber eso trascendido en que su afectación y su emotividad y sus capacidades sociales se hubieran visto alteradas. Pero en definitiva, vemos la ambigüedad del espectro cuando quien mata a los cuatro miembros de la familia Clutter es Perry Smith. Y sin embargo, Perry Smith es el que se compadece del papá de los Clutter y le pone un colchón para que el señor esté un poco más cómodo mientras lo asesina. E impide que su compañero viole a la niña Clutter. Entonces son cosas que nos ponen a nosotros a meditar y a pensar
de que es el cine el que está creando esta figura. Y nosotros el derecho la estamos captando sin ton ni son y le estamos colocando es rótulos a las personas. Pero en definitiva, ¿quién termina siendo el estigmatizado? Los de siempre, los marginados, los pobres, los apartados, los sin techo, los que no tienen quien los defienda, los otros, los políticos que sí tienen todas las características de no querer a nadie, de no tener reproche por sí mismos, siguen siendo votados, siguen siendo admirados y siguen comprándole las camisetas y la figurita a Aníbal Lecter y ya hace parte de la cultura pop. Ahí hay algo que llama la atención, sobre todo en estos aspectos de lo jurídico en relación con el cine. Bueno, gracias, David. Bueno, entonces ahora tenemos unos minutos. ¿10 minutos? Eh, sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, tenemos 10 minutos para preguntas. Así que, bueno, Eh, Eli. eh, de- sí, 10 minutos tenemos. Bueno, Profesora, tome por favor el instrumento fálico del poder. Ahí bueno, voy a pasar. antes que nada, felicitar todas las exposiciones porque fueron realmente excelentes. Me las anoté para no olvidarme. Al doctor Oscar Ignacio Losetti, la verdad que maravilloso, me hizo pensar varias cosas. Y entre lo que pensé fue que Andrea Camilleri, un gran autor italiano, la serie más conocida es Montalbano. Y gran parte de Montalbano se refiere a todo el análisis previo, ni bien ve el cadáver de lo que puede sacar, cuántas horas de que está muerto, por qué se murió, cómo entró el cuchillo, por dónde entró la bala. Y ahí es como que se empieza a solucionar todo el episodio. Eso por un lado, digo todo así después los dejo hablar. Me pareció muy interesante porque nunca me había puesto a pensar en eso, así que gracias doctor porque maravilloso y me hizo pensar en este forense de Montalbano que es medio verdad y medio mentira, porque ahí viendo los 5 minutos ya sabe, pobre, todo lo que le pasó, vida y obra y por poco la biografía. En David, creo que también una de las cosas muy interesantes que me hiciste pensar es la película Cuestión de Honor, cuando Jack Nicholson hace desde ese personaje tan fuerte, aparte da hasta la cara de Jack Nicholson y todo, ¿no es cierto? Que él está totalmente creído que al haber aplicado el código de honor es lo mejor, porque salvó a todo Estados Unidos o a un joven eh, imberbe como el abogado de Se quedó sin. A ver. No, no, pero vamos a ver. No, pero ¿por qué sois tan? Sí, se murió. Listo. le Eh, queda acá. Y no puede creer cómo le están juzgando cuando él lo que hizo era para defender a la nación de Estados Unidos y él no tiene ni idea de eso y no entiende por qué lo terminan acusando a él. O sea que ahí va también muy bien el perfil del psicópata y te lo dejo picando por si quieres hacer algo. Y lo último, una cuestión que estuvimos hablando con Ricardo y te la dejo a Ricardo para que después la desarrolle más de lo que habló Analía, que dijo que era demasiado senegalesa para ser francesa y demasiado francesa para ser senegalesa. Y ahí cómo se acota el derecho y cómo se acotan las posibilidades de una persona de también poder acceder a la justicia. Hice muy rapidito los Me tres temo que se comentarios. nos fue Analía Plosquenos. Me temo que se nos fue. Bueno, No la hice, tengo más en la sala. hice rapidito los tres comentarios para que después no me reten. Gracias. ¿Querías hablar, Andrea? Sí, sí, vení, sí, sí. No, ¿cómo no vas a poder? Voy al micrófono. Felicitar a todos y todas las expositoras, me encantaron las ponencias y tengo una pregunta que en realidad es para David y también para el doctor Oscar. Hay una escena, David porque es abogado, no es doctor. Y Oscar porque es no médico, es doctor. soy doctor Ah, por eso está bien, perfecto. yo Ah, listo. vi en el cuadradito, Ok, ok. decía doctor, entonces Es doctor, sí, sí, es por doctor. eso. Por esa razón. Es profesor del programa de cursos para el doctorado de la UBA. Me encantó, excelente, la verdad que estoy fascinada. Bueno, y David, Lo que sí dijo que no nos puso fotografías por, gracias a Dios. pero las fotografías que les pone a los alumnos en los cursos son
No, descomponerte. no, Yo he no, entrado alguna no vez en la quisiera clase de estar. él y he visto proyectar unas imágenes No. que no he podido comer toda la semana después. No. Agradecerle entonces No, sí, especialmente por sí, haberme. sí. Y lo hace, y me dijo, me confesó que lo hace a propósito. Y que lo disfruta, me dijo. Y que lo disfrute. Después hace toda una conferencia sobre la psicopatía y todo eso, ¿viste? Y me dice, no, yo proyecto estas imágenes y lo disfruto muchísimo. Es la misma pregunta, pero me interesa la mirada de ambos. En la película El secreto de sus ojos, supongo que la hemos visto muchos y muchas de las que estamos aquí. La película empieza, bueno, con la escena, ¿no? De las fotografías de Liliana Colotti y hay una escena donde están hablando Franchella, ¿la viste, David? Ah, menos mal. Donde está hablando Franchella, no recuerdo el nombre de los personajes, y Ricardo Darín, Espósito es el apellido. eh, Benjamín, gracias, donde Francella ahí llega a la conclusión de que todos tenemos una pasión, ¿no? Y la pasión de este supuesto asesino era el fútbol. Y ahí viene la escena de Campanella, ¿no? Filmada en una cancha de fútbol. Entonces quería saber la interpretación de ustedes, cuán real puede llegar a ser esta escena que resultó tan exitosa desde el punto de vista del relato cinematográfico, pero no sé realmente cuán realista podría ser. Ay, Mana, muchas gracias. Javiera, Que viva, lo consultó en eso. internet y te lo manda por divino. Está bien, Eso, bien. cuando uno está por Zoom hace eso, ¿viste? Consulta en internet y lo manda. Dice, Eh, no, si yo me acuerdo, Sociedad híbrida. ¿cómo se llamaba el personaje de la película de 1938? ¿Viste? Ta, 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 chin, 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 listo, se llamaba Ya tanto. está. Sí, sí. ¿Cómo? Bien, bien. Claro, Claro, Javiera tiene claro, todos los recursos a claro. mano. Bueno, Eh, esa era la pregunta para ambos. Gracias. ¿Me dejas agregar y les pasamos la palabra? Sí, ¿Puedo? sí. Voy a prometo ser rápido. Primero, con relación, complementando lo que decía la querida profesora Elizabeth Cecilia Silva, que vincula esto con la película que trajo ayer espectacularmente Marisol, porque hay una película de Ousmane Sembène de 1966, que creo que es anterior a Mola y que se llama La Noire de, y tres puntos suspensivos, porque en esa época no se podía decir La Noire de Merde, ¿no? En 1960, hoy en día, si Osman Sembène estuviera ahora, le pondría La Noire de Merde, ¿no? Pero en esa época no se podía, entonces es La Noire de y tres puntos suspensivos, donde justamente la historia gira alrededor de una mujer senegalesa, en general Usman trabaja con Senegal, y que es como el caso de la película Saint-Omer, que es la película que trajo Gabriel y Analía, trajeron Gabriel y Analía. Ahí la protagonista es una mujer senegalesa que empieza a trabajar en una casa de familia de franceses ricos en Dakar y que después se va con ellos la traen a Francia y entonces empieza la Noire de Merde en la casa de ellos en Francia, donde ella pertenecía a un nivel, digamos, porque justamente era demasiado francesa para Senegal, por eso que esa idea de soy demasiado francesa para Senegal y demasiado senegalesa para Francia, yo creo que viene de la película La Noire de Merde de Ousmane Sembène, que es el mismo director de la película Moladé, ¿no? Ousmane Sembène, que es buenísimo, buenísimo. Luego, con relación a la excelente comunicación de mi querida amiga Almudena, que está ahí, aunque sacó la imagen, y lo que quería destacar es que no sé si se ha hecho, pero debería hacerse una investigación, profesora, que apuntara a lo sociológico jurídico, pero muy sociológico también, el tema de en qué medida
en el mundo periférico y muy particularmente en Latinoamérica, han aumentado, han cambiado las conductas escolares a partir del influjo de las series. Yo diría que más las series que las películas, en este caso creo que coincidiré con Almudena, porque comportamientos que cuando yo fui a la escuela o cuando usted muchos años después fue a la escuela no se veían, yo me temo que para cuando Javiera fue a la escuela ya sí se empezaban a ver. Y cuando hoy en día van los hijos de Javiera a la escuela, seguramente ya están muy presentes. Y son conductas que a veces nos asombran porque no eran conductas entre los estudiantes argentinos o chilenos o brasileños, donde nuestras aulas eran completamente diferentes y el famoso bullying entre los estudiantes, el famoso bullying era muchísimo menos grave, era muchísimo más inocente, ¿no? Que el bullying no había la palabra y yo creo o sea, la conducta en sí, incluso se puede ver a través de series que desgraciadamente se han perdido muchas porque no han sido grabadas en su momento, o nosotros teníamos Jacinta Pichimahuida y demás, o sea, series que mostraban la escuela de los años 60 y que se ve que los problemas eran otros, o sea, al chico le decían gordito o cosas así, pero digamos, no era como que lo iban a lastimar o que le iban a, a hacer una broma pesada. Hay una película eh, argentina que no me acuerdo ahora, que el nene es hijo de inmigrantes judíos y le dicen Rusito, Rusito, y el nene tiene un accidente con la bicicleta. ¿Cómo? Cara de queso. Y entonces yo no me acordaba. Igual mencionar un queso a esta hora es dramático, pero no importa. Y el chico tiene un accidente con la bicicleta porque le están diciendo eso, y entonces van todos a verlo, ¿no? Y le dice, Perdóname", le dicen los otros chicos, qué sé yo, esto y lo otro. Pero vamos a ver, que te digan rusito, rusito. A mí me dijeron ruso toda la escuela y yo al otro le decía tano y al otro le decíamos turco y al otro le decíamos gallego y qué sé yo. O sea, eso no era bullying. Eso no era bullying, para nada. Eso no era bullying. O sea, la chica con la que uno salía decía, estoy saliendo con el ruso. O sea, qué sé yo, no era una cosa para nada. Y esto yo lo que veo muchísimo es que incluso, como vos lo dijiste recién, en el uso de las palabras. O sea, el tema de que estemos usando una palabra extranjera, también vos sabés que por el viejo principio antropológico de la mención de cosas que no se conocen, ¿no? O sea, estamos usando una palabra extranjera quizás porque estamos hablando de algo que es completamente ajeno a nuestra cultura, pero que se nos ha incorporado. Y hoy en día tenemos, en todos nuestros países, tenemos casos horribles y tenemos estudiantes que van con armas a la escuela, en la escuela primaria, van con armas de fuego que le sacaron al padre. Claro, bueno, que esto tiene que ver con lo que habló en el otro evento el Pato Rosas sobre la cuestión de las armas de fuego y de que son más peligrosas por los accidentes y yo no podía dejar de pensar en el rey de España, ¿no? O sea, el caso quizás más sonado y más famoso es el del rey de España, que aparentemente mató al hermano por un accidente con arma de fuego, ¿no? El rey Juan Carlos. Entonces, realmente, digamos, son todas cosas que, o sea, ¿te imaginas cuándo un nene de Sudamérica iba a ir a la escuela con un arma de fuego? ¿Cuándo iba a ir con un cuchillo a matar compañeros? O sea, una cosa absolutamente impensable, impensable. Las actitudes con los docentes, las actitudes con los docentes, la actitud con los maestros, con las maestras, era de respeto, o sea, sueldo de miseria, pero respeto impresionante, ¿no?
Y hoy en día van los padres y les rompen la cara. Dice, que ¿por qué le puso esa nota a mi hijo? Pa, 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 y le agarra la madre de los cabellos y la tira por el piso, ¿no? Y son cosas, ¿de dónde vino todo eso? El paréntesis acá hay que hacerlo. Porque también cambió algo que tiene que ver con el lenguaje. Cuando pasa algo de eso en el colegio, no le preguntan al chico qué hiciste, sino qué te hicieron. Claro. Per- No, no, sí. Y luego, bueno, se podría hablar mucho de estas cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Luego, con relación a lo que espectacular exposición de Oscar, creo que una vez más se prueba el principio de Godard, ¿no? El principio de Jean-Luc Godard. Le cinéma est la plus belle escroquerie du monde. El cine es la más hermosa estafa del mundo, ¿no? O sea, el cine miente siempre. El cine y la televisión siempre te van a mentir. Por supuesto que el que más te miente es el documental, que te dice la verdad, ¿no? Claro, cuando vos en una película tenés unas letras amarillas que pasan al principio que dicen a long, long time ago in a galaxy far, far away, te quedás tranquilo. Porque decís, bueno, esto nunca pasó. Ahora, cuando la película te dice ein Documentar, te dice un documental sobre la judería mundial, en Der ewige Jude, por ejemplo, entonces ahí vos decís, ah, caramba, esto me va a mostrar, y sí, ahí te aparecen las ratas y te dice, bueno, los judíos son como las ratas, ese es el documental, ¿no? Buenísimo. Entonces, el cine miente siempre. Lo divertido es cuando miente con cosas que no son de ficción científica. Porque lo que nos está mostrando Oscar no son mentiras de ficción científica. ¿Qué pasó con Oscar? ¿Se nos fue? No, tiene que estar. Ahí está. No son mentiras de ficción científica, son mentiras de ciencia. ¿Usted oyó hablar alguna vez de las personas que llegan cuando hay que irse? ¿Eh? A veces son brillantes y destacados profesores y autoridades universitarias. Los demás llegaron demasiado temprano. Los demás llegaron 4 horas más temprano. Qué barbaridad. Pero no, lo que quiero decir es que es interesante porque acá no es que te dicen, bueno, mira, con este sistema pasamos la velocidad de la luz y qué sé yo. No, no, acá es decirte, bueno, existe una ciencia que es la ciencia médica forense y nos reímos de ella, ¿no? Absolutamente. Y a la, como siempre, brillante exposición de David, volvemos a lo que hablamos en alguna medida cuando todavía estabas por Zoom, antes de que te materializaras aquí, con la excelente conferencia que nos dio ayer Agustín Parise desde Holanda, en el sentido de que lo que hablábamos, que él también habló del Lombroso, ¿no? Pero no se superpuso con lo tuyo, queda tranquilo. Pero habló del Lombroso y cómo las series y el cine resignifican o reconstruyen las teorías, ¿no? Que Lombroso conoció el cine en sus primeros momentos, pero que yo sepa no hizo ningún comentario, ¿no? En sus últimos tiempos estaba obsesionado, como vos lo sabes muy bien, con el espiritismo, ¿no? Lo que lo obsesionaba a Lombroso era el espiritismo en los últimos tiempos, y estaba dedicado a eso a full, como muchos otros, ¿no? Por otra parte. Pero lo cierto es que las ideas de Lombroso fueron extraordinariamente influyentes en el cine y en las series, y siguen siéndolo hasta el día de hoy. Siguen siéndolo hasta el día de hoy. O sea, cuando se construye un delincuente a lo largo de décadas en el cine y después en las series, cuando se construye un delincuente, es como si Lombroso fuera el manual de cómo hacer un delincuente, ¿no? Las caras, las expresiones, la manera de caminar, la forma de hablar, etcétera. Dice, How to make a criminal, ¿no? El manual de Lombroso, cómo hacer un delincuente en el cine. Yo creo que Lombroso, que obviamente jamás se lo imaginó, porque Lombroso sí conocía la fotografía, y de hecho tenemos fotografías de Lombroso, eh, pero nunca llegó a ver realmente hablar sobre la fotografía en movimiento, pero influyó realmente en la construcción del cine. O sea, Lombroso ha sido un gran colaborador cinematográfico y lo sigue siendo.
lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Y esto ha generado, la gente no sabe del Lombroso. Hablábamos hoy del anime Death Note, ¿no? Hablábamos con don Diego acá, nuestro excelente asistente técnico, y con Eddie, que se fue, hablábamos de Death Note. Los criminales que aparecen en un anime japonés son todos criminales con unas caras retorcidas, son expresiones lombrosianas. Ahora, yo te garantizo, Death Note es un producto que, salvo viejos verdes como yo, se consume en gente menor de 40 años en general. Somos pocos los jovatos que cultivamos el anime. En general es un producto para gente jovencita. Yo te garantizo que la enorme mayoría de esa gente nunca oyó hablar del Lombroso. Eh, y sin embargo, los criminales que se ven y los que están acostumbrados y los que se empiezan a reproducir en la mente como criminales y que después te llevan a que te aparezca un señor deforme y le tengas miedo. ¿No? Te aparece un señor deforme, te aparece un señor deforme que camina mal y que tiene la boca así y le tenés miedo. ¿No? Bueno, vos sabés perfectamente que Lombroso compartía el racismo de la época, que lo compartía todos, pues lo comparte Marx, lo comparte Engels, lo comparten todos, Darwin por supuesto, el racismo de la época, y él considera que los negroidi son naturalmente tendientes, como son menos evolucionados según Darwin del 71 que los blancos, son más tendientes a cometer delitos. Y hasta el día de hoy, la consecuencia de eso es que tengamos en los países que tienen población afrodescendiente, como Brasil, como Estados Unidos y demás, tengamos las cárceles repletas de gente de piel oscura y las señoras cuando van por la calle, si aparece el profesor Álvaro Fuentealba, están con una sonrisa y muy contentas, pero si aparece la versión subsahariana del profesor Álvaro Fuentealba, las señoras van a tomar su cartera así y se van a cruzar a la vereda de enfrente. Y van a decir, cuando pase este caballero, van a decir, ay Dios santísimo, cómo me he salvado, gracias. No, y capaz que el tipo era un médico que estaba yendo rápido a atender a un paciente, ¿no? El famoso, si ves una persona blanca vestida de blanco es un médico, si ves una persona blanca vestida de blanco es un heladero. Si viene corriendo un señor blanco es porque está haciendo ejercicio, si viene un señor negro corriendo es porque acaba de robar y está escapando, ¿no? Entonces, eso se lo debemos en gran medida al Lombroso, pero la gente no lo sabe. O sea, el cine ha generado eso, ha generado que todas estas cosas se proyecten. El racismo, cuando veíamos Tarzán en la televisión, usted no, porque usted todavía no había nacido, sus padres ni se conocían, pero cuando yo era chico y veía Tarzán en la televisión, entonces agarraban a señores afroamericanos de los barrios afroamericanos de Los Ángeles, les ponían un taparrabos y les decían, you must speak like Africans. Yo decía, how do Africans speak? Y le decían, Ugundu, Baganga, Gugungu, and all the words you can imagine that are like those. Entonces los tipos salían y decían, Aganga, and never look intelligent. Jamás tienen que parecer inteligentes, tienen que parecer siempre imbéciles. El inteligente es Tarzán, ¿no? Y el inteligente malo que es el blanco malo, ¿no? ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Buana, sí, buana, yes, buana, gagunga, bobombo, bongo. Entonces viene el intérprete que dice, he says they are very afraid of a giant. Ha, 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 ha. He's not a giant. Que it is only a machine. Ha, 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 ha. ¿No? Claro, y nosotros veíamos eso. Y después, mucho antes, los tres chiflados. Entonces venía el señor afroamericano que contrataban, que abría los ojos así y abría la canilla y se encendía la luz. Y, ¿no? Así. Entonces, el cine te instala estas imágenes, estos estereotipos, te los instala y te los instala con una fuerza enorme. El cine ha contribuido enormemente al racismo
Como luego, a partir de películas como una que le gusta mucho al profesor Álvaro Fuentealba, me consta que sabes quién viene a cenar, porque está en su filmoteca, por eso lo digo, sabes quién viene a cenar, y a partir de ese tipo de películas, bueno, sabes quién viene a cenar, hizo un lío enorme, hizo un lío enorme esa película. Hizo un lío terrible. Yo me acuerdo que mi madre, que en paz descanse, que era muy socialista en estas cosas y muy, estaba encantada, qué sé yo, y decía, ah, por fin una película que se ve, que somos todos iguales, que esto y que el otro. Somos todos iguales hasta cuando el hijo se apareció con una chica con sangre araucana, ¿no? Donde ya no éramos tan iguales, pero bueno, no importa. No, bueno. Querido Oscar, tienes la palabra. Sí, Ahí ahí está, ya. Adelante. ahí está, ahí está. Bueno, muy constructivo todo lo que uno ha escuchado. Yo voy a ocupar 3 minutos nomás para no ser tirano del tiempo. Y obviamente yo hablo cómodamente de lo que sé, porque estoy acostumbrado a fundamentar mis pensamientos y tener una base teórica y si puedo la experiencia. Yo no sé psiquiatría porque me he dedicado a otra rama dentro de la medicina legal. De todas maneras, de lo que he apuntado, algunas de las preguntas que han surgido, lo que es la pasión, uno puede asimilarlo a lo que uno ha escuchado cuando era alumno ya de medicina legal hace más casi 38 años, en la cual dice que la pasión se asimila a un vicio. Por supuesto, tómese con mucha superficialidad esta opinión, en el sentido de que es muy difícil dejarlo, el vicio, necesita ayuda, necesita terapeuta. De todas maneras, la pasión correría paralelo a eso, en el fondo de que es muy difícil negarla. Y en la película, el que es hincha de Racing, que eligen que sea de Racing porque Francella es de Racing, hace que el tipo vaya a la cancha y sobre esa pasión que no puede vencer, cual si fuera un vicio, permiten que lo puedan ubicar y detener. La otra cuestión que habló la doctora, no recuerdo el nombre, que está en el comité organizador, entiendo, la de Montalbán. Natalia Stringini. Ah, Andrea. Elizabeth Bueno, Cecilia Silva. Sí, exacto. Ella se acercó con una serie de interrogantes. Bueno, y menciona a Montalbano. El tema es que Montalbano no es médico, es detective, es policía. Tienen una formación, pero no es, digamos, específicamente la que tiene que tener alguien que va a practicar, por ejemplo, una autopsia médico-legal. De todas maneras, ellos se basan, cuando hacen el relevamiento del lugar del hecho, es muy distinto, como les dije, en Europa, en Italia, está Montalbano, lo que es en el Reino Unido, lo que es en Estados Unidos, donde hay un equipo distinto, donde el médico interviene después. Aquí en la Argentina, yo no sé si eso es bueno o es malo, no soy quién para decirlo, pero sí el rol del médico forense tiene una jerarquización mayor que la que tiene en la investigación del delito, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces hace que, bueno, todas esas primeras impresiones que recoge Montalbano en el lugar del hecho aquí no tendrían una relevancia tan grande, sino que deberían ser corroboradas por medio de la autopsia, que se nutre del lugar del hecho, de la práctica de la autopsia y, por supuesto, los estudios complementarios que uno va a pedir del cuerpo. Otra de las cosas de lo que era la realidad y lo que era el cine, bueno, por ejemplo, Grissom, que mira los bichitos y venden el kit de entomología. Entomología forense tiene que ser un biólogo el que lo hace. Yo no digo que Grissom no lo sea, al menos en su rol cinematográfico, pero es una especialidad muy rígida, que necesita sólidos conocimientos. Entonces no puede, ¿qué van a ver con el kit que le venden? Un grillo, una cucaracha, una hormiga. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la entomología forense, que es realmente ver la fauna de los cadáveres. Yo he visto la fauna de los cadáveres, la he tocado, la he remitido, la he estudiado y no tiene nada que ver con lo que hace Grissom
que lo más cercano que hay es cuando ve un cerdo que lo pone a pudrirse al sol para ver qué gusanos le aparecen. Hay que recordar, y esto lo menciono, si me permiten, que no me quiero exceder en el tiempo, pero es importante, en la medicina legal argentina hubo un quiebre con lo que fue el caso Carrasco del conscripto en Neuquén, que había desaparecido en un cuartel y que se había rastrillado y no se lo encontraba, y cuando aparece nuevamente es la entomología forense quien determina dónde estuvo oculto el cadáver, que era el baño del cuartel, precisamente por los bichitos que tenía el cuerpo. Eso lo hizo la doctora Adriana Oliva, que era la jefa del Laboratorio de Entomología Forense del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Ahora, el tema no es mirar el bichito abajo de un vaso, sino que se lo alimenta, se lo estudia cómo evoluciona, etcétera, y se determina el tiempo que tiene entre su desarrollo y lo que se recogió en el cuerpo. Y precisamente eso tardó, esa peritación tardó 30 días, no es algo que lo pueda resolver el cine. Y por último, para finalizar, era el valor que va teniendo ahora, de que ya tiene bastantes años, más de 15 años, un poquito más, 1990 empieza lo que es la neuroimagen. Y determinan algunas alteraciones a nivel de las estructuras encefálicas, sobre todo cerebrales, que son características de determinadas condiciones o patologías. Como les expliqué, bueno, de lo que se busca, o sea, la idealización es llegar a saber de una manera con una certeza científica, con una prueba admisible, pertinente y eficaz, en la cual uno pueda decir, esta neuroimagen va a permitir saber si el individuo miente o dice la verdad. ¿Se imaginan cómo se transformaría esto si alguien dice, usted abusó sexualmente de fulana, usted mató a Mengano? Y si, bueno, me lo están metiendo ahí en el resonador y ven que todo lo que va coloreándose en esos mapitas cerebrales de las fotitos que le mostré a modo ilustrativo se va dando con cierto grado de certeza, que se hagan algoritmos, yo creo, es una opinión, una creencia, que dentro de 30 años eso va a ser posible, así como uno no creía posible otras cosas. Pero eso va a ser posible determinarlo con determinado grado de admisibilidad y certeza de que eso puede ser. Bueno, Muchas gracias, querido Oscar. Bueno, Almudena se tuvo que ir porque es bastante tarde en Santiago de Compostela, y se tuvo que ir o se fue a clase, no sé. David, ¿querías agregar algo? Sí, lo que trae a colación esta figura, por ejemplo, la de Aníbal Lecter, es que definitivamente cuando entrevistan, por ejemplo, al actor, él explica que hizo a propósito una voz robótica para hablar como Aníbal Lecter. Es decir, para demostrar cómo es una máquina, no un ser humano. Todas estas visiones de esa simbiosis máquina y animal, porque ya no es el hombre lobo que se transforma por la luna, ni es Hyde que se toma una bebida y se convierte en Jekyll, sino que está adentro del individuo, es el individuo mismo, hace que el derecho penal empiece a considerar a ciertas personas como irrecuperables. Es el mismo von Lis, pero actualizado. Es decir, hay personas que deben ser inocuizadas, no deben ser tratadas, no hay posibilidad de resocialización, es a lo que nos conducen. Entonces, esto también va de la mano con el mundo posmoderno y el cambio del sistema económico, porque ya el neoliberalismo no va a invertir en resocializar. ¿Para qué resocializar a alguien que no es resocializable, no es recuperable? Lo mejor es aislarlo, es inocuizarlo, es economía de recursos, es el cierre de manicomios de otra forma. Meta con Ahora, neoliberalismo. cuando vemos, por ejemplo, Meta con eh, neoliberalismo, ¿no? Pero no importa. El profesor le va a dar después una lección gratuita sobre por qué no debemos decir neoliberalismo, pero no importa. bueno, eso. Se cambia el modelo del estado de bienestar, de alguna forma por decirlo. Ya no es lombroso porque no vemos la maldad, y ya la sabemos reconducir a otros niveles de terror. El pobre ya no asusta,
El pobre ya está aislado, el feo ya no asusta, ya está aislado. No nos produce sensación de inseguridad, nos produce sensación de inseguridad del vecino atractivo, el que está cerca de nosotros. Nosotros reclamamos del Estado seguridad y obviamente nos la entregan es con medidas penales, el derecho penal incrementado, penas aumentadas, todas las medidas penales alrededor de la inocuización moderna. Entonces, si ya no lo podemos identificar por lo físico, ¿quién se encarga de eso? Pues el científico, porque ya no lo vemos. Hay que recurrir a la neurociencia. Luego los feos no, ya no tienen ningún lugar en el terror. Es el cerebro el que nos aterroriza. Muchísimas gracias. Muy bien. Un aplauso para todos los que han expuesto y las que han expuesto.